La locución publicitaria tiene como fin dar a determinado producto la virtud de ser conocido, difundir sus cualidades y características e invitar al público a consumirlo. Aunque la mayor parte de la responsabilidad recae en los creativos o los responsables de las agencias que diseñan los avisos, la participación del locutor es fundamental. El punto de interpretación de este género se encuentra en el extremo opuesto del informativo, ya que este es el género más variable y transgresor, debido a la infinidad de productos de distintas características que el locutor debe vender. Aquí los tonos, intenciones y pausas deben estar destinados a resaltar las cualidades del producto, y cada tipo de producto tiene que estar bien diferenciado de otro. Incluso se debe tener en cuenta quién es el receptor. Esto está determinado por edades, géneros, clases sociales, culturales, económicas, entre otros. Lectura coloquial. Es la manera de leer textos escritos de modo tal que suene espontánea. Es habitual que en un programa de televisión o radio, especialmente, se extraiga información de cables, diarios, revistas, libros, internet, correos electrónicos o gacetillas, y para ponerlos al aire sin que se escuche leído, debe cambiarse el formato original escrito por el hablado. Muchos habrán sido redactados de tal forma que los cambios necesarios para su adaptación reemplazarán totalmente al material original. Es aquí donde el locutor debe realizar una traslación del texto donde con otras palabras o frases no se pierda la intención de lo que se quiere decir. Relato. Es donde se desarrolla la técnica del arte de contar de acuerdo con los cánones de la locución. El relato es uno de los géneros más ricos de la locución oral. Aquí ha de conmover y sorprender al oyente recreando el contenido literario, lo cual confiere a la voz del locutor la propiedad de ser el vehículo que llevará al público a reconocer las imágenes y las emociones que se desprendan del papel. Existe una serie de pautas a tener en cuenta en la locución de relatos. Cada una aportará determinada información sobre algún aspecto de la narración. La ausencia del aporte visual impone a la interpretación mayores exigencias, ya que todo lo que va a transmitirse ingresará por el canal auditivo. Por lo tanto, debe expresarse en forma audible. Este género exige al locutor algo fundamental, que es lograr la expresión adecuada de cada acto, frase o incluso palabra que se pronuncie, ya que de ello dependerá la correcta interpretación del oyente. Improvisación. Para muchos es el género más difícil de la locución. Para otros, en cambio, es el género por excelencia, ya que en este terreno se deben aplicar la mayoría de las técnicas e incluir otros géneros, además del bagaje de conocimiento acerca del tema a improvisar o, en su defecto, superar o disimular esa falta de conocimiento del tema. La improvisación tiene, además de las características de, en caso de ser necesario, decir todo lo que haya que decir en un tiempo determinado, ya sea corto o extenso. Para esto se requiere la técnica de síntesis
o en el caso de que el tiempo sea muy limitado, o estirar cuando la situación lo requiera. Para la síntesis, el locutor deberá extraer las palabras juntas, correctas y necesarias para poder ser lo más concreto, preciso y abarcativo posible. En cambio, para estirar, el locutor deberá extraer palabras que no caigan en la redundancia o monotonía. Para ambos casos se requiere, por sobre todas las cosas, un vocabulario rico, además de otras técnicas como son una buena dicción, correctas expresiones y fundamentalmente tener la capacidad de realizar una introducción, desarrollo y conclusión. Informe. Es donde se desarrolla un esquema condensador de información destinado a hacer exposiciones de una duración determinada. Esta duración dependerá del tipo de informe, según la importancia del tema o del tiempo del cual se disponga. Cada vez con más frecuencia se incorporan en los medios este tipo de estructuras, ya que pueden ser de un contenido infinitamente variado y se pueden incluir prácticamente en todos los formatos y géneros. Su objetivo es la cobertura de un tema de manera tal que el oyente o telespectador pueda recibir nuevos datos y formarse una idea general sobre el asunto en cuestión con algunas pinceladas. Radioteatro. El radioteatro es uno de los géneros más antiguos, no sólo de la locución, sino de la radiofonía como tal. En él es donde se reúnen varios factores determinantes. En un primer lugar, se debe establecer claramente el lugar de donde se habla o donde se actúa en ese caso. En segundo lugar, se debe crear el clima de ese lugar para que el oyente imagine claramente esa situación. Y por último, el locutor debe interpretar el libreto o guión de una manera netamente artística, y es aquí donde encontramos una nueva faceta que debe tener el locutor. Si bien el radioteatro es compartido por actores y locutores, es un género que, más allá de este en extinción, donde lo que predomina es la magia de la voz. Por consiguiente, muchos de los rasgos y recursos de la locución acontecen con naturalidad, especialmente la técnica de la narración.